Vamos a hablar de un tema que hoy en día está muy en boga, especialmente porque cada vez tenemos más pacientes tratados y más pacientes que presentan esta, esta complicación que es infrecuente, pero entre más pacientes tratemos, pues vamos a tener más fracturas atípicas. Entonces vamos a empezar desde un paciente y vamos a mirar esto que es lo que nos llega a nosotros y es un paciente normalmente que tiene sin un trauma menor, con un trauma absolutamente menor o sin trauma, presenta una fractura como estas, que es una fractura completamente diferente a las fracturas tradicionales de cadera, con una lesión ya en la contralateral. Ustedes ven que tiene unas lesiones prefractura, un engrosamiento de la cortical y una fractura muy seguramente con remodelación en la cortical lateral del lado izquierdo y una fractura en el lado derecho que tiene todas las características de las fracturas atípicas. Es una fractura transversa oblicua corta con una espícula medial, con un engrosamiento de las corticales, lo que revela pues que el paciente ha estado consumiendo corticoides. Ustedes ven aquí la otra cortical ya durante el acto quirúrgico, cómo evaluamos la otra cortical y cómo los pacientes pueden tener fracturas de este tipo un poco más bajas subtrocantéricas o subtrocantéricas un poco más altas como la de esta imagen, con una lesión en el otro lado que es mucho más baja. Ustedes ven un prodromos de una fractura o una fractura que alcanzó a curar en la cadera derecha. Entonces, pues recordar algunas cosas generales, la población ortogeriátrica sigue siendo el segmento de la población de más rápido crecimiento. Eh, Se supone que se va a tener unas cifras tan grandes como estas en el 2040, 1.3 billones, y la osteoporosis se calcula que va a haber 75% millones de personas con osteoporosis, con 8.9 millones de fracturas anualmente. Entre más población tengamos y entre más se traten estos recursos, pues básicamente vamos a tener más fracturas atípicas. La pobre salud ósea, pues es para los sistemas de salud un costo muy importante. Ustedes ven que el costo de fracturas por osteoporosis puede ser 1.5 millones al año, 500,000 hospitalizaciones, 800,000, 1.5 millones, perdón, de pacientes al año. Eh, en visitas a urgencias, 800,000, visitas a consultorios, 2.6 millones consultan por osteoporosis, y personas que no recuperan su independencia y que necesitan ir especialmente a nursing homes, se calcula en 180,000 personas. Esto todo va a traer un costo muy, muy, muy grande. Y esta es una gráfica muy significativa donde se dice que uno puede poner un billete de $1 desde San Luis, Missouri hasta Nueva York, y esto es el costo de los costos del manejo de la osteoporosis por año en los Estados Unidos. Entonces, las fracturas atípicas básicamente están relacionadas con los tratamientos para osteoporosis y básicamente relacionados con los antirresortivos. Entonces, se han visto relacionados con bifosfonatos y con el denosumab. Se relacionan con consumos de tiempos muy largos. En general hablamos de 5 años, pero hoy en día sabemos que tenemos algunas ventanas un poco más largas, 7 a 9 años para denosumab, y para alendronatos común y corriente tenemos más o menos 5 años antes de dar unas vacaciones y tratar de disminuir este riesgo. Generalmente son fracturas en el fémur proximal, en la región subtrocantérica, y generalmente la morfología de las fracturas es transversa o oblicua corta. Y vemos esto que veíamos en la primera imagen, que es un engrosamiento de la cortical y una línea radiolúcida generalmente en la cadera no fracturada, pero deberíamos hacer screening en pacientes que tienen dolor para mirar estas prefracturas y evitar realmente que haya una fractura como tal. Este es un artículo muy, 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 muy interesante donde muestran los puntos esenciales en las fracturas por fragilidad. Básicamente que las fracturas por fragilidad, y lo más importante para el público, es que
las fracturas de fragilidad son muy raras y están asociadas pues al consumo de estos medicamentos, pero realmente son complicaciones tan raras que no hacen que uno piense en no utilizarlos como prevención primaria o secundaria. Realmente el porcentaje de pacientes que hace esta complicación es muy bajo. El beneficio pues del uso de estos medicamentos en prevención primaria o secundaria pues está ya absolutamente demostrado y realmente el riesgo es mucho más bajo. Se debe mirar en algunos grupos poblacionales. En los Estados Unidos incluyen los grupos poblacionales de más riesgo son aquellos pacientes que consumen glucocorticoides o pacientes que tengan ascendencia asiática, especialmente en Norteamérica, pues deben ser monitorados mucho más frecuentemente, particularmente los que tengan consumos largos de bifosfonatos, especialmente entre 3 y 5 años. Pacientes con largos consumos con bifosfonatos que tengan dolor prodrómico, uno debe pensar en que el paciente puede hacer una fractura atípica y debería hacer una radiografía para mirar si hay un engrosamiento o hay estas pequeñas fracturas por estrés antes de la fractura clínica. En pacientes que tengan estas prefracturas, pues los bifosfonatos deben ser parados, o en fracturas atípicas deben ser parados completamente, y pues el manejo profiláctico debe ser considerado dependiendo de ciertas características. Hay evidencia en la literatura de que las vacaciones, o sea, estas suspensiones del uso de bifosfonatos en pacientes que llevan mucho tiempo, disminuye el riesgo de estas fracturas atípicas en estos pacientes. Entonces, estos son los puntos esenciales. Otra cosa que habla muy bien el artículo es de estas características mayores y características menores de la fractura. Entonces, las características mayores son la asociación con no trauma o una caída desde la propia altura. O sea, un trauma menor que en otras circunstancias no produciría una fractura. La fractura se origina la mayor parte de las veces en la cortical lateral y es sustancialmente transversa en su orientación y puede ser oblicua corta en algunos de los pedazos. Las fracturas se extienden hacia las dos corticales y se asocian generalmente a una espícula ósea que está muy bien descrita y que se ve como lo vimos en estos casos. La fractura puede ser generalmente es no con minuta o mínimamente con minuta, es decir, es una fractura más simple con las características que ya teníamos, y se puede ver en el periósteo una cosa que se llama como un engrosamiento de la cortical en esta fractura, como lo vimos en los casos que ya presentamos. Y hay unas características menores, que es el incremento del grosor de las corticales en las diáfisis, que este es un efecto básicamente del antirresortivo, que haya síndromes prodrómicos unilaterales o bilaterales, como es dolor en el muslo, en el tercio medio y en el tercio distal, y pues que exista este dolor también irradiado hacia la ingle. Podemos pensar que el paciente puede tener una fractura típica y que el paciente tenga una fractura que no se ha identificado como una fractura típica, pero que tenga un retardo de la consolidación de esta fractura. Acordémonos que la mayor parte de las fracturas intertrocantéricas y subtrocantéricas tienen un buen porcentaje de consolidación. Entonces, en aquellas que no peguen, uno debe pensar que de pronto pudieran haber sido causadas por una fractura típica, que hace que estos medicamentos que hacen un hueso adinámico tengan pues implicaciones en la consolidación. Este es otro artículo muy interesante sobre el riesgo de fracturas en el Registro Nacional de Corea, y básicamente habla de lo mismo, habla de que existen unos pacientes que está determinado el riesgo relativo, pero este riesgo relativo es muy bajo comparado con el beneficio de hacer manejo con estos medicamentos para la osteoporosis. Entonces vamos a mirar algunos casos. Entonces miren en este caso cómo se ve lo que está determinado como los criterios. Miren que se ve un engrosamiento en la cortical externa, ¿listo? Este engrosamiento nos lleva a pensar en un paciente que tiene un síndrome prodrómico, de hacerle una fijación profiláctica en este paciente que ya había tenido una fractura
atípica en el otro lado. Entonces uno hace una fijación profiláctica, como ustedes la ven, hace un enclavijamiento intramedular como fijación profiláctica, como complemento a la osteosíntesis de la cadera derecha, que en la cadera derecha el paciente ya se había fracturado, y miren cómo hacemos la fijación bilateral en algunos pacientes donde existen síntomas, engrosamientos y hay prefracturas en estas cosas. Miren cómo se ve la evolución del paciente, el enclavijamiento intramedular. Miren este segundo paciente que también ya le habíamos mostrado con una fractura subtrocantérica muy alta, en el cual tenemos que hacer algunas maniobras para tratar de hacer una reducción lo más anatómica posible. Es súper importante en estos pacientes tratar de hacer una reducción lo más anatómica posible. Anatómico, decimos el tratar de llevar las superficies al mayor contacto posible, porque acordémonos que al ser un hueso adinámico podemos tener problemas en consolidación en estos pacientes. Entonces, usualmente no nos preocupamos mucho porque queden las corticales intactas, porque estos pacientes usualmente con fracturas subtrocantéricas o intertrocantéricas pegan por segunda intención, o sea, como una consolidación secundaria. Sin embargo, en estos pacientes hacemos todo el esfuerzo posible para que estén completamente coaptados y se haga una consolidación per prima o una consolidación primaria, como en este ejemplo, de otro ejemplo de una fijación en la cadera izquierda y una fijación profiláctica en la cadera derecha en estos pacientes. Otro paciente, igual, fíjense que toda la mayoría de estos pacientes que mostramos, que son casos nuestros, en todos encontramos lesiones en el lado contralateral que son evidentes. Algunas veces cuando la lesión no es evidente, uno puede hacer una resonancia para demostrar que existe una fractura ahí y puede hacer la fijación profiláctica. Pero en estos todos tenían lesiones absolutamente evidentes en el lado contralateral. Entonces miren en estos pacientes cómo hacemos un esfuerzo muy grande para tener una reducción anatómica. Miren, este paciente está supremamente angulado, entonces lo manejamos con un distractor femoral para tratar de tener la mejor reducción posible, y aquí están cómo lo vemos en la fluoroscopia intraoperatoria, cómo hacemos este esfuerzo para tratar de disminuir la brecha al mínimo posible y poder hacer una reducción anatómica para que tengamos una consolidación per prima. Estas son las radiografías posoperatorias, y esta es la evolución del paciente, como ustedes ven, hacia la consolidación con una fijación profiláctica del otro lado. Miren que tiene una consolidación ya muy adecuada en este paciente finalmente, por este esfuerzo que se hace de tratar de reducir lo más anatómico posible. Otro paciente, miren este otro paciente. En este paciente sí no hay una evidencia clínica, radiológica, perdón, de fractura, de prefractura en el lado derecho. Inclusive las corticales no son muy gruesas en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo es una típica fractura típica con todos los componentes, una fractura oblicua corta, con una espícula en la región subtrocantérica, con uso de bifosfonatos, todos los criterios mayores. Miren la fractura y miren cómo la montamos en la mesa de fractura a la paciente, tratamos de hacer la reducción lo mejor posible. En este paciente, como estaba la fractura caída, utilizamos este truco, que es un truco descrito por los coreanos, para levantar y ayudar a reducir simplemente con esta pinza de forma mínimamente invasiva, como lo vemos aquí en la fluoroscopia intraoperatoria, como nos ayudamos a reducir. Miren cómo va reduciendo uno con la pinza con maniobras muy simples y deja una reducción anatómica manteniéndola mientras hace el fresado, que es súper importante en estas fracturas, para tratar de llevarle factores de crecimiento de un lado al otro al paciente. Acordémonos que es un hueso dinámico y eso es lo que más tenemos que acordarnos en todos esos momentos, y hacemos la fijación con estos clavos que nos permiten al paciente al otro día ponerlo a caminar y ofrecerle una muy buen chance de que exista una consolidación en estos pacientes con fracturas atípicas. Miren otra fractura típica un poco más baja. Estas son menos comunes, pero también hay fracturas diaficiarias altas atípicas. Miren el trazo oblicuo corto con una espícula medial. El otro lado tenía un engrosamiento de las corticales de un abombamiento de la cortical lateral. Entonces aquí está la secuencia de cómo hacemos la reducción en el paciente, cómo nos esforzamos por hacer la reducción lo más anatómicamente posible, el resultado posoperatorio y el resultado después de un tiempo en consolidación.
Este es un artículo que publicamos nosotros sobre tratamiento de unión en pacientes osteoporóticos, donde recomendamos el uso de algunos medicamentos en fracturas atípicas, que es un uso off-label, pero uno tiene que suspender, o sea, hacer todo el manejo quirúrgico, suspender los alendronatos inmediatamente, acordarnos que los alendronatos pueden durar en el hueso por 1 año y medio, o un año y medio, entonces tenemos que poner algo que nos ayude a hacer anabolismo, entonces ponemos anabólicos, lo que poníamos hasta estos días era teriparatide, pero muy seguramente ahorita con estos otros anabólicos como el romosozumab, muy seguramente podemos hacer esta parte anabólica para tratar de mover el hueso y dinamizar el hueso, que es un hueso que viene adinámico por mucho tiempo de uso de bifosfonatos. Entonces, estas fracturas atípicas incompletas requieren fijación profiláctica. La fractura completa, lo que tenemos que hacer es una técnica muy depurada para hacer una reducción directa, un fresado excesivo del canal para llevar más factores de crecimiento y una fijación con clavos. Suspender los alendronatos y el uso de bifosfonatos sería nuestra conclusión para el manejo de estas fracturas atípicas. Las fracturas atípicas irán aumentando a medida que aumenten el número de pacientes tratados. Entonces, entre mejor tratemos los pacientes, muy seguramente vamos a tener un mayor número de fracturas, pero el porcentaje va a ser muy similar. Y la estrategia de tratamiento, como dijimos antes, son clavos fresados, suspensión de alendronatos e inicio de algún tipo de anabólico. Muchas gracias.